Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, hablábamos antes de iniciar a grabar que nuestra invitada del día de hoy es, todos nuestros invitados han tenido un detalle, una marca súper especial para nosotros. Sin embargo, esta persona que nos acompaña hoy es, creo que, la punta de lanza. Justo, estaba pensando en eso, esa palabra iba a usar yo. Sí, de cómo Ley del Efecto inicia y que, ¿por qué no decirlo? Lo hablábamos también. Hoy hemos cambiado el cafecito, claro, el pancito por los micrófonos y quienes han seguido Ley del Efecto desde el inicio, cuando escuchen su voz van a reconocer quién nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, María, nuevamente por estar con nosotras. Gracias, Sandra. Gracias, Jessica. La verdad que estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. Quizás nunca había tenido yo la oportunidad de hablarlo de esta forma, pero desde que las conocí, yo creo que hicimos una conexión increíble. No había tenido la oportunidad de conocer a dos personas tan reales, tan genuinas y que acogen tan bonito a todas las personas que conocen. Y creo que yo me identifico mucho con ustedes porque suelo ser así también. Y encontrar a personas así fue como hacer un clic, ¿no? Y yo creo que desde ese episodio que por el destino, por el azar, nos encontramos. Y desde ese episodio, pues realmente ha sido algo que hemos llevado. ¿Cuántos cafés llevamos ya? ¿Cuántos cafés? No sé. Hay que decirlo. Cafecitos, comidas. De todo. De todo. La verdad que gracias por invitarme. Yo creo que este tema les va a gustar bastante. Igual yo quiero que cuando hablemos de este tema lo hagamos un poquito interactivo respecto a hablar sobre inteligencia artificial y salud mental, porque es un tema que está en auge y también para hablar de esto hay que saber un poco de qué se está hablando, ¿no? Mira, de verdad que creo que es bien importante cómo empezar, porque justo cuando planteábamos con Sandra este tema, a mí me parecía como todo un mundo a explorar, pero cuando lo pones, el foco sobre salud mental, entender lo que hay detrás, cambia de manera bien interesante. Para mí, al menos yo les puedo decir que para grata sorpresa, hay demasiada investigación psicológica en torno a este tema porque ya venía desde hace un buen rato. Yo creo que ahorita es el boom y todo el mundo ya está más familiarizado, pero es algo que viene investigándose desde una psicología experimental, desde el funcionamiento de la máquina, cómo las máquinas aprenden, ¿no? Desde una teoría psicológica de aprendizaje. Entonces creo que es bien interesante. Y al fin lo vamos a tocar contigo, que de verdad es un gusto y qué alegría y expectativa. Sí, es un privilegio. Y creo que este tema, como Jess lo mencionaba, nos interesa. Incluso lo hablábamos hace varios días de cómo las personas utilizan la inteligencia artificial, por ejemplo, para buscar recomendaciones, tratamientos. Y veíamos como dependiendo de la pregunta que tú haces, así lo que puede resultar y, hablar cuáles serían. Porque yo leí un poco de algunos beneficios, por ejemplo, y tú lo mencionabas, todas estas investigaciones que hay, pero también algunos riesgos que podrían existir. Sí, claro. Hay beneficios, hay riesgos, hay complicaciones de las personas que ya están utilizando diferentes tipos de inteligencia artificial, porque hablando un poco ya, entrando en materia, y para esto yo tuve la oportunidad de dar este tema la semana pasada y yo les comentaba un poco a los colegas con los que estaba hablando este tema que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Realmente esto viene desde 1936, donde Alan Turing empezó con esta parte de la computadora, de la solución de problemas matemáticos. Hasta 1950 que está el famoso test de Turing, ¿no? Y para esto... Y me parece muy interesante hablarlo porque para esto él necesitó 3 aspectos. Primero, un interrogador humano. Segundo, un humano que daba una respuesta escrita. Y tercero, la máquina que da una respuesta escrita. Entonces, ¿de qué va este experimento? El interrogador humano hace una pregunta, ¿no? Y el que responde como humano y como máquina dan esa respuesta de manera escrita. Entonces, el test dice,
si el interrogador humano no logra diferenciar la respuesta de la máquina y del humano, entonces ahí se ha logrado la inteligencia artificial. Y qué curioso, ¿no? Porque resulta que uno de los ejemplos más básicos que dan es como este interrogador humano pregunta, ¿no? ¿Qué cenaste el día de ayer? Y ambos describen, el día de ayer cené, ¿qué? Café. El que responde como máquina dice, el día de ayer cené un pedazo de pan con queso. Realmente no hay forma de saber quién es la máquina, quién es el humano. Mencionaba a mis colegas que yo fui parte de un test de Turing en la vida real, porque yo tuve la oportunidad de llevar a una conferencia de inteligencia artificial en Barcelona, parte de un curso de liderazgo por la Asociación Catalana de Psiquiatría. Y entonces había un doctor que era de Qatar, se sienta frente a todos los doctores que estábamos ahí de muchos países y dice, ¿saben que la carta de admisión para yo estar en este curso, en este fellowship, la hice con inteligencia artificial? Y todo fue como, ¿qué? Sí, o sea, mi boleto para estar aquí sentado fue hecha con inteligencia artificial. Un fraude. No, o sea, no. Sí, claro. Pero él lo que estaba dando a entender ahí, que claro, que era el test de Alan Turing llevado a la práctica, ¿no? Que otro humano no pudiera diferenciar que esas palabras no habían sido creadas por un médico, sino que por la inteligencia artificial. Entonces, pero ¿por qué les hablo yo de esto? Porque obviamente que para hablar de la IA hay que saber qué es, ¿no? Y entendemos que la IA son un montón de capacidades cognitivas, tanto de abstracción, de cálculo, de memoria, que obviamente están siendo realizadas por máquinas. Y sabes que justo, qué bueno que lo estás diciendo, porque yo lo pondría prácticamente así. Para entender la inteligencia artificial, tenés que también entender el comportamiento humano. Es decir, cuando vos entendés y te vas a investigaciones y ves con lupa los modelos de aprendizaje, las teorías de aprendizaje sobre la conducta humana, y luego haces un símil, te das cuenta que estamos frente a lo que ya una investigadora que yo admiro muchísimo en psicología experimental, profesora de una universidad de Deusto, en España, plantea los sesgos cognitivos. Tenés que entender, y la psicología en eso anda a buscar cualquier investigación y realmente hay información novedosa, válida, pero los sesgos cognitivos se han investigado en psicología desde hace muchísimo. Entonces, ¿pero cuál era el objetivo? Desde una psicología experimental, científica, entender cómo esos sesgos pueden ser mejorados y cómo podemos mejorar en el sentido de minimizar ciertos errores. Porque un sesgo, si lo queremos también como explicar, vendría a ser como este error sistemático, pero ojo, producto de un proceso evolutivo que nos ha ayudado a estar donde estamos. A mí siempre me da risa porque yo recuerdo mucho el hecho de decir, ¿qué preferís? ¿Anticipar algo que posiblemente no esté ahí? El típico ejemplo, ¿no? Vos vas caminando y ves que ahí algo se mueve, hay un arbusto. ¿Qué preferís? Decir, no, ahí puede haber peligro y me voy, o no paso por ahí, o no hay peligro, yo paso. ¿Y qué sucede? Te comió, te pasó lo que pasó. Y en psicología experimental se explicaban estos sesgos y decía, bueno, todos tenemos ciertos errores adaptativos que te ayudan con el proceso de evolución, obviamente, ir teniendo, porque no podés analizar siempre toda la información. O sea, eso no lo podemos hacer, es fatigoso y lleva tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Los sesgos cognitivos vienen a ser como estos atajos rápidos que utilizamos los seres humanos para tomar decisiones en este día a día, producto de un proceso de evolución que nos ayuda a seguirnos adaptando. Pero ojo, esta es la clave que a mí me parece maravilloso. Hay errores. Y esta palabra es interesante, hay errores, nosotros lo sabemos porque vos aprendés a darte cuenta que hay cosas que vos crees que son, pero no lo son, porque como humanos necesitamos adaptarnos. Y ahí viene lo que tú estás diciendo, María, los procesos cognitivos, tanto de atención, percepción, de memoria, que vos, ¿qué hacemos nosotros? Anticipamos algo, rellenamos, es una forma fácil. Vos ves la famosa imagen de un cubo. El cubo no está ahí, hay puntos que te dirían que se forma un cubo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Anticipando eso. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esa capacidad de predecir cosas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Toma justamente, conoce a la perfección estos sesgos cognitivos
se utilizan las teorías de aprendizaje, que aquí me emociona porque ley del efecto entra como dirían las viejitas, como esa zapato al pie, no sé, como esa perfección en esa el hecho. zapatilla de cristal en el pie. Literal. Entonces, ¿por qué? Porque ley del efecto es una teoría en psicología de las más importantes que dice prácticamente que un comportamiento seguido de consecuencias agradables o positivas tenderá a repetirse. No dice, o sea, es decir, las probabilidades que se repita son mayores. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vos ves esas teorías de aprendizaje que luego se mejoran y ya incluyen otros tipos de reforzamiento y de condicionamiento, que sería la palabra adecuada, nosotros estamos haciendo eso, estamos condicionados ante distintos elementos de la inteligencia artificial, pero nosotros la alimentamos, somos la fuente de esos datos, o sea, no están saliendo de otro lado. Exacto. Y si esos datos van sesgados, porque nosotros naturalmente estamos sesgados, ¿qué es lo que sucede? Ves serios como resultados en el sentido que debemos de saber que la inteligencia artificial comete errores y está sesgada. Hay una investigación buenísima que ojalá la puedan leer, donde en un país se utiliza la inteligencia artificial para decir, por ejemplo, en qué zona hay más probabilidades de delincuencia. Zona X, por ejemplo. ¿Qué hace la respuesta? En un principio eso está bien, ¿no? Vos decís, ay, qué bueno, puedes ubicar dónde hay mayor posibilidad que se cometan delitos. ¿Qué pasa? Que lo que se vio es que había mayor manejo entonces del Estado por patrullas. ¿Y qué hace eso? Si lo analizamos un poquito más a fondo, no es que algo realmente sea malo o bueno, no es blanco y negro, pero tachás y etiquetás un porcentaje de una población. ¿Y qué es lo que sucede? El problema se empieza a retroalimentar porque el hecho de pertenecer ahí ya te sesga porque ya sos minoría vulnerable y empieza un conjunto de problemas sociales. Entonces la pregunta aquí es, o sea, ¿qué tan bien y qué tan mal? Porque, ojo, yo concuerdo contigo, puede ser buenísima herramienta y eso no se cuestiona, pero el punto es ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? Y dejamos de lado que comete errores. Y esa es la peor gravedad que podemos hacer nosotros como profesionales, como personas que lo utilizamos, dejar de lado que comete errores porque está siguiendo un proceso de alimentación que tú le estás colocando datos, pero al mismo tiempo esos datos están sesgados y al mismo tiempo ella empieza a aprender. Cuando yo les decía este efecto del cubo, ¿no? Que en psicología diríamos que ese es un proceso ya de anticipar, pero cuando el aparato o la máquina empieza a anticipar, entonces vos tenés que saber que tiene errores. Pero no, vos asumís que me está diciendo la verdad y todo esto totalmente. Es confiable y todo esto es lo mejor. Las palabras asertivas, esto es la mejor forma de hacer un discurso. Sí. Y eliminás, porque estamos también nosotros difícilmente, mejor dicho, vamos a tener siempre un proceso de cuestionamiento crítico, porque para eso lo tenés que entrenar y es otra cosa y es otra habilidad. Pero en la forma habitual, vos te vas a empezar a condicionar y vos también condicionás la inteligencia artificial. Entonces es una retroalimentación y ¿saben qué es lo delicado? Y de las cosas que realmente son delicadas es que lo que nosotros sabemos ahora de inteligencia artificial son estudios posteriores. Es decir, no hay manera que vos sepas en este momento cuáles son los alcances, las consecuencias, lo que ha aprendido, lo que no ha aprendido. No podés medirlo. Entonces, cuando vos no podés medirlo y no podés anticipar eso, realmente estás en desventaja. Porque vamos a tener los resultados que de aquí en unos 20 años vamos a decir, wow, fue la mejor maravilla que nos pudimos haber inventado. O va a ser, no. O sea, fue una cosa que no, ¿verdad? Ni cómo no la pudimos utilizar. Que ya no había vuelta atrás también. Sí, y quizás solo retomar un concepto que dijo Jessica, que estoy totalmente de acuerdo, con la parte de que la inteligencia artificial se nutre, ¿no? Se alimenta de nosotros. Incluso, o sea, Alan Turing lo postulaba. Él decía, ¿y si hacemos que una computadora no piense como el cerebro de un adulto, sino que como el cerebro de un niño? ¿Por qué? Porque el niño se adapta, el niño aprende. Yo tuve la oportunidad de hablar con un programador que incluso está tomando un curso de inteligencia artificial y él me decía, claro, es que la forma en cómo tú le hablas, por dar un ejemplo, es que a se adapta a ti. Exacto, se adapta a ti. La forma en cómo tú le hablas, al siguiente día te va a hablar de la misma manera. Incluso el tono que tú utilizas también lo va a utilizar. Entonces,
ok, pero si estás hablando desde lo positivo, pues no suena tan mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si todos los días tú utilizas tu software de inteligencia artificial como ChatGPT y todos los días le hablas sobre situaciones negativas, sobre depresión, sobre ideación suicida y demás? O sea, al final, pues también el software se nutre de eso, ¿no? Y la forma que te va a hablar no te va a hablar de una manera positiva. Claro, ojo que hay muchas regulaciones, hablando en específico de ChatGPT. ChatGPT no puede incitar a violencia, a situaciones sexuales o autolesivas. Claro, está regulado, pero sí la forma en cómo va a interactuar contigo sí tiene que ver con la información que tú le viertas al software. Y aquí hay otra cosa que no quiero dejar de decir en ese momento porque justo tiene que ver con lo que decía Jess. Es que esto no es nuevo, ¿no? Y hay diferentes tipos de software. Incluso yo leía un artículo que hablaba sobre la inteligencia artificial es capaz de sustituir al terapeuta. Y dentro de ese artículo te mostraban a Ellie, ¿no? Ellie es una terapeuta de 30 años, guapa, vestida elegante, con un buen lenguaje tanto verbal como no verbal, y es inteligencia artificial. Y con Ellie tú puedes mantener una conversación incluso por videollamada. Y además que Ellie tiene todas estas funciones cognitivas, ¿no? También tiene este reconocimiento facial, porque es por cámara. Entonces puede notar tus expresiones, si te ríes, si lloras, si te angustias. Y se puede ver en el software, incluso yo tengo una fotografía por acá y luego se las muestro. Y se puede ver en el software cómo Ellie está analizando por reconocimiento facial todas tus emociones. Ahora, ¿qué pasaba después de un par de sesiones con Ellie? El ser humano, obviamente, se daba cuenta que al final no estamos ante un ser humano. Y entonces el artículo me encantó porque a la conclusión que llegaba es que la diferencia, más allá de, claro está, lo que Jessica aporta es súper valioso y ya lo vamos a hablar luego con respecto a los riesgos y demás, pero además de esta parte es que lo que diferencia al ser humano de una máquina es esta empatía, es esta conexión, esto que hay ahorita en la cabina con nosotras tres conectando, interactuando, sintiendo, ¿no? Que es algo que jamás va a pasar con una máquina. Y actualmente yo estaba leyendo hace un par de semanas, 2 casos, un caso en Estados Unidos de una persona que había iniciado con síntomas psicóticos posterior a todo lo que vertía en ChatGPT, una persona que también se había enamorado y ha tenido como sentimientos porque había empezado a tratar a su inteligencia artificial como una pareja, ¿no? Claro, y aquí con esto quiero como darles el micrófono. Yo le hice una encuesta a un grupo de médicos en el 2023 sobre inteligencia artificial y una de las preguntas era, ¿crees que la inteligencia artificial puede causar adicción? Y uno de estos médicos me contestó, y yo creo que es algo que va a abrir ahorita el diálogo, creo que sí puede generar cierta dependencia dependiendo del grado de necesidad personal o del déficit en la estructura de la personalidad quien lo usa. Claro, porque si yo tengo una necesidad y utilizo a ChatGPT para que sea mi mejor amiga, claro que me va a causar adicción. Y mira, y realmente creo que sí va a haber debate porque ahorita sí mi cerebro está como, hasta lo puedo sentir moverse. Bueno, demasiado explícita, pero bueno, tú decías, ok, lo que caracteriza, por ejemplo, al humano también puede ser como esta forma de empatía. Pero María, o sea, la empatía es una conducta aprendida. Claro. Es decir, si estamos partiendo justo de que hay un aprendizaje de lo que nosotros colocamos, de lo que nosotros buscamos, de lo que nosotros condicionamos como respuestas, es que es sumamente fácil modelar la empatía. Es decir, de hecho, eso es un trabajo en terapia, ¿no? Cuando tú aprendes habilidades terapéuticas y tienes que incluso aprender, en algunos casos, que tu cliente pueda modelar conductas de empatía. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque justo la inteligencia artificial va a aprender lo que implica generar respuestas automatizadas que conecten con eso
llamado empatía para ti en ese momento. Entonces, esto no es una conducta que no vaya a poder hacer una máquina. Eso creo yo también que es como, vaya, sí, si es un comportamiento, lo puede aprender. Desde el momento en el que vos colocas los datos y la forma correcta, tú lo decías, la entonación, porque, ojo, esta terapeuta ha sido creada partiendo de datos de lo que tú y yo y lo que mucha gente como terapeuta realiza. Y es una terapeuta creada por médicos, por psiquiatras, psicólogos y por todo un... Y luego le voy a comentar otro de los software que han habido, pero claro, es creada por expertos que saben lo que hacen y que obviamente quisieron crear una terapeuta virtual para, yo qué sé, aminorar el trabajo, un proyecto nuevo, no lo sé realmente cuál es el objetivo, pero sí, y lo que dice Jessica es cierto. Ahora bien, y es algo que yo también lo planteo a los colegas, si la inteligencia artificial puede modelar la empatía, ¿qué pasa si llega un paciente a tu clínica o incluso a un hospital público, que ustedes ya lo saben que yo trabajo pues en las dos áreas? ¿Qué pasa si llega y tú no lo miras, y tú no lo saludas, y tú no conectas, y tú no lo escuchas, y tú no le explicas? Y si estamos hablando que la inteligencia artificial puede modelar la empatía, y sí te va a escuchar, y sí te va a responder, y sí te va a tratar bonito, y entonces se pierde total coherencia de la conexión humana, ¿no? Porque entras en otro tipo de relación. Claro. Y ese es el punto. O sea, yo creo que hay ciertas cosas bien importantes porque eso es lo que me gusta de este tema, porque creo que te da para mucho. Pero hay ciertos criterios que obviamente tú tienes, pero no podemos pretender quizás que va a ser como una relación humana, pero sí una modificación de la manera de interactuar con esto. Ese es el punto. Entonces, lo que también es complicado es que ahorita, como yo les decía, no podemos saber el alcance ni el control de esto. O sea, porque lo que va a suceder es lo que sucede usualmente. O sea, tenés información posterior, porque la podés investigar, porque la podés controlar y la podés seguir longitudinal, es decir, pero tiempo. Entonces, en este momento solo hay un conjunto de respuestas, de comportamientos, de cosas que pareciera que es lo mejor que ha sucedido, pero no podemos saber el control porque no podemos el manejo. Yo les pongo un ejemplo, si volvemos a esto de cómo se llama, de la forma en cómo funciona la conducta humana. Yo les digo, vaya, díganme ustedes ahorita lo más rápido posible cuántos animales de cada especie colocó Moisés en el arca. 60 te puedo decir. 50. Ninguno, porque no fue Moisés, fue Noé. O sea, ¿qué es esto? O sea, es que no, eso es el error más común que nos pasa a todos. En el afán de dar una respuesta, y porque obviamente es como rápida okay, y no, esto que yo acabo de hacer es un ejemplo de un sesgo que yo quise de manera deliberada que ustedes me dieran. Es decir, yo conociendo los sesgos puedo hacer que María y Sandra me den una respuesta en este momento y anulen que yo dije Moisés y ellas asuman porque en su memoria saben que quien colocó los animales en el arca fue Noé. Entonces no te lo vas a cuestionar porque es la memoria y así funciona como una caja codificada. Entonces solo necesitas qué animales colocó, solo eso me escucharon. O sea, entendemos esto, es decir, cuando vos empezás a ver la forma en cómo los humanos pensamos, cómo los humanos tenemos estos sesgos y los utilizás para meterlos dentro de un sistema, eso es el peligro. Sí. Porque no lo podés controlar. Yo deliberadamente, la llevé a que dieran una respuesta sesgada, ¿no? Yo sabía, obviamente, vaya, pero vos no podés saber lo que la inteligencia artificial hace con tu información y tus datos. Es decir, ahí hemos perdido el control. Entonces, lo que yo diría que esto lleva más a un diálogo crítico es por la ética. Es el factor ético. Nosotros antes en psicología social o en psicología experimental hacemos experimentos con un consentimiento claro y corto de lo que va a suceder. La persona puede decir que no participa o puede decir que participa. Con la inteligencia artificial vos no tenés alternativas porque, ojo, es tan estudiado la forma en cómo. Fíjate esto, yo me recuerdo eso porque a mí me perturbó. Recién yo empezaba a interactuar con esta plataforma de Instagram y luego vino esta otra que está ligada a Instagram. Threads.
Sí, yo la vi y saben, lo primero que yo sí me tomé el tiempo de leer y decía, ¿está dispuesta a acceder a su dato financiero? Yo digo, perdón, ¿por qué tienes que saber mi dato financiero? O sea, no, sí soy pobre, pero no necesito que todo el mundo lo sepa. En el sentido, veamos, ¿por qué tenés que acceder a mi dato financiero? Fue para mí una alarma y dije, no la descargo, y no la descargué definitivamente. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú conoces los sesgos cognitivos en el comportamiento humano, tú sabes que la forma de cómo colocas la información influye mucho en la respuesta que vas a obtener. Total. Entonces, ¿qué sucede? Si yo te pongo a ti una letra chiquita de 3 que vos bajás y nunca terminás de llegar, es que vos no lo vas a leer. El ser humano no vamos a leer eso porque requiere tiempo, fatiga y esfuerzo. Y no estamos en nuestro día a día para eso, que yo solo quiero descargar la aplicación, conectarme y entrar en mi mundo. O sea, ¿qué sucede? Que de entrada, las respuestas y las opciones que se notan ya están condicionadas. Sí. Entonces, antes vos podías elegir. Y son muy condescendientes. Es que no tenés control. Sí, en ningún momento te confrontan. No, porque y ahí es donde sale la polémica ética. Entonces vos decís, ok, ¿qué tal? Y hay varias investigaciones que, por ejemplo, se colocaba, la forma en cómo colocamos, mejor dicho, la información pesa para una respuesta o la otra. Si yo vengo y a María le digo, mira María, esta información, le voy a dar la misma a las dos, a Sandra y a María. Yo le digo, mira María, fíjate que esta máquina que te voy a vender para tu clínica tiene el 80% de beneficios respaldados en esto. Esa es mi información. Y yo vengo y te digo, mira Sandra, esta máquina que te voy a vender para tu clínica tiene el 20% de fallo en esto. ¿Qué creen? La probabilidad de que María me la compre es mayor porque yo le vendía a ella. Estás destacando lo positivo. Y la colocación de rellenar eso de entrada. María va a ver que hay un 20%. Ella se va a enterar que hay un 20% de fallo. Sí, y que no es tan fiable ese 20%. Lo va a conocer. Y tú vas a conocer de entrada que hay un 20% de fallo, pero hay un 80% de beneficios. Entonces, esa forma de utilizar de una manera deliberada un sesgo que yo sé que tenemos para obtener una respuesta u otra, eso, ahí entra el aspecto de ¿qué haces? Obviamente, y quiero ser muy enfática en esto, no es que esté mal, realmente no es que está mal. Entonces los sesgos nos ayudan a adaptarnos y a cometer estos errores que en el día a día no funcionan y no facilitan la vida. Lo que sucede es que tenemos que saber que sí son contraproducentes en momentos donde tenemos que tomar decisiones críticas e importantes. ¿Y qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? Que sí se ha visto en estudios que influye y altera la toma de decisiones. Total. En todos los contextos, tanto, ojo, políticos, que es un tema muy importante, médico, social y de todo lo que pueda ser una construcción de país, de lo que querrás. Entonces, cuando vos lo ves y lo analizás, decís, bueno, entonces, que también la vamos a utilizar. Y sabiendo que vienen desde digamos que ya viene privado, vos no podés tener forma de acceder de una manera libre de cómo se ha construido, cuáles son las bases, no tenemos esa información. Y si nos la mandan como, vaya, acepte aquí al momento de descargar la aplicación, y obviamente no lo vamos a leer, o las probabilidades que lo leamos son sumamente pocas, yo solo le voy a dar a aceptar. Y conocieron tus datos financieros, conocieron todo lo que signifique eso y vos no lo sabías. Entonces, antes, cuando en psicología se hacían los experimentos sociales, vos informabas porque había un proceso ético de hacer parte a la persona, de saber que estaba dentro de un experimento. Se requiere un consentimiento. Pero ahora requiere un no. consentimiento informado donde se describe todos los puntos A, B, C o D a lo que se expone a la persona. Y ahora lo tenemos. Pero, sí lo tenemos, pero ¿cómo lo tenemos? Ahí entra el punto, ¿sabes? Ajá, y ese creo yo que es el meollo, porque ahorita que les escucho y bueno, y cómo se va comportando todo este fenómeno con las redes sociales incluidas, y lo que tú decías, que la inteligencia artificial incluso no es algo nuevo, sí, esto es un gran experimento social en el cual, y por eso yo me quedaba analizando lo que tú mencionabas, no vamos a tener acceso al impacto sino hasta después. Pero ahorita es como este experimento que se está dando en este momento y es más observacional, pues es de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está comportando? Bueno, las personas, porque
En el caso de otro tipo de enfermedades o de salud, yo revisaba que la inteligencia artificial puede ayudarte, por ejemplo, a la autogestión, a conocer un poco más, pero en el tema de salud mental, allí sí ya la cosa pintaba completamente diferente. Y de hecho, en todas las ramas o campos mencionaba que la inteligencia artificial no iba a sustituir al profesional o no debería hacerlo, sino que debía ser un complemento a el tratamiento, el abordaje o lo que se esté en ese momento viendo. Y otra cosa, que dependiendo la complejidad de la situación, así hay más riesgo de errores, precisamente por lo que ustedes están diciendo, los sesgos. Y muchas veces las personas tampoco van a saber cómo adecuadamente preguntar algo. Entonces, si tu pregunta es muy general, tu respuesta también va a ser general. Y entre más general, hay mayor probabilidad de errores, pues, porque hay más cosas que tú desconoces. Entonces ahí ya vienen los riesgos que hablábamos. Y creo que aquí es de poner sobre la mesa una palabra que mencionaron, la regulación de esta. Porque para el 2022 se invirtió en inteligencia artificial alrededor de $15.4 millones. Ahora bien, se invirtió esa cantidad, pero ¿en qué se invirtió realmente? En asistentes quirúrgicos, que súper bien, o sea, que hayan asistentes quirúrgicos en el sentido de ciertos sistemas que pueden ayudar a la parte quirúrgica, que puedan causar menos dolor, que puedan causar menos complicaciones. Se invirtió también en asistentes virtuales, se invirtió en seguridad, se invirtió en la parte de farmacéuticas, pero ok, o sea, todo eso puedes decir, se puede regular, pero cuando ya tocas el tema de salud mental y pones en una plataforma para que el mundo utilice que un software como un asistente para tu salud mental, porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero yo haciendo scrolling en TikTok, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, vi a una influencer salvadoreña que ella decía, no necesito ir a terapia si tengo ChatGPT. No lo vi. Sí, ahí menos mal que no lo vi. Sí lo vi. Y yo decía, una influencer, o sea, alguien que tiene vistas, que tiene una visualización, que tiene alcance, que sabemos que en nuestro país, todavía nuestra población, pues somos muy influenciables, ¿no? Y que de verdad nos cuestionamos qué tanto de lo que dice alguien será cierto o no. Y ella decía, ¿por qué? Y te daba como todos los pros. Ahora, quiero aclarar que yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Pero era un software genérico, claro, o sea, además. Claro, yo quiero aclararlo porque también hay respaldo de muchos avances médicos, como yo les decía, o sea, asistentes quirúrgicos. Claro. Incluso estuve en una ponencia donde un cardiólogo hablaba sobre la colocación de stent y que era una maravilla y que no era pues solo la máquina, sino que estaba el cardiólogo y que había mucho menos complicaciones, habían menos riesgos y demás. Entonces, quiero aclarar que no estoy en contra de, pero esta parte de regulación es sumamente importante. Entonces, ella decía, ¿cuáles son los pros de que ChatGPT, literal ese era el título, ¿sí? Se lo puede enseñar. ¿Cuáles son lo tenemos que ver aquí. ¿Cuáles son los pros de que ChatGPT sea tu terapeuta? Ella decía, más barato, mucho, sí. Pero espérate, que también hay otra cosa ahí, vea, porque hay una versión de ChatGPT gratuita y la pagada. Entonces, imagínate, todavía la gratuita más. Pero ella te decía, o sea, la pagada son $20, entonces es mucho más barato. Ella mencionaba también de que ChatGPT iba a estar para ti las 24 horas, entonces tenías un terapeuta 24/7, ¿no? También mencionaba que no le iba a comentar tus datos o tus situaciones personales a nadie. Claro que esto viene de la mano con lo que Jess menciona. ¿Y qué tan seguro estamos? Y no hablábamos de eso en la regulación de Facebook y luego nos dimos cuenta que todos nuestros datos y que todo lo que escribíamos era para que luego nos salieran anuncios, nos vendieran cosas y luego no se diga, pues para investigar cuestiones políticas de voto y demás, que no vamos a entrar en ese tema. Vean otro capítulo donde vamos a hablar sobre eso. Definitivamente. Entonces, mencionaba eso, que nadie iba a saber lo que tú escribías. Qué inocente. Sí, y luego decía, y que el tratamiento o las recomendaciones que te daba
era basada en cuestiones como evidencia científica y demás. Dios. Y entonces, obviamente estoy parafraseando, claro está, claro. pero definitivamente la información que esta influencer salvadoreña daba no es adecuado. Y habla a través de la desinformación. En ningún momento habló de riesgos, ni siquiera. No. Vaya, pero es que justo María acaba de decir la palabra. Es decir, creo que esto está interesante, más de lo que esperaba. Fíjense lo siguiente. Volvamos a lo que yo les decía hace un rato. La imagen que nosotros podemos ver, que nos proyecten una imagen donde hay 4 puntos, como 3D, y vos en automático ves un cubo. Vaya, vamos por ahí. Nosotros vemos ese cubo. Desde el momento en el que nosotros como humanos podemos ver una imagen donde no está el cubo, porque no está, es perceptivo, tú lo ves por aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde ese momento es que tú estás infiriendo que ahí hay algo, pero que no está. Vaya, ¿eso está mal? No, no está mal. Es un proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que justamente desde el momento en el que es la inteligencia artificial utilizada, aprende también a hacer inferencias sobre lo que tú le estás colocando y le estás preguntando. Vaya, vamos por ese lado. ¿Qué implica esto? La palabra clave en esto es inferir. ¿Qué significa inferir? Significa probabilidades de ciertas cosas, pero no realmente esas cosas. Entonces aquí entra la segunda palabra que para mí es importante, credibilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando vos le das toda la credibilidad a un dispositivo, a una aplicación, es decir, estás anulando lo que, ¿cómo iniciamos esto? Que comete errores y que aprende de datos que pueden estar equivocados y parte de ese dato y te va a formar una serie de respuestas condicionadas por esos datos. Entonces, de entrada, cuando hablamos de utilizarlo en medicina, cuando hablamos de utilizarlo en psicología, en procesos de terapia, debemos de entender, y con totalmente lo que tú decías, es que no estamos en contra. Lo que sucede y cuál es la ventaja, que tú como profesional, cuando estás utilizando un dispositivo o lo que sea, creado para, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Vos sabés que tiene un margen de error. Porque vos, realmente lo sabés porque, pongamos que hay una emergencia y el doctor en un estado de urgencias, de emergencias, él no va a detenerse a estar pensando, él va a tener que tomar decisiones inmediatas acorde a lo que sabe y lo que en ese momento se necesita. requiere. Y tiene digamos que en ese instante tiene un asistente virtual que le dice, le agrupo todos estos datos, entonces pareciera que el paciente que usted está viendo en urgencias tiene esto. Posiblemente no le favorezca la inteligencia artificial, pero si tenemos otro que la está utilizando en su consultorio y viene y dice, pareciera que estos datos apuntan esto, pero yo infiero porque sé que hay un margen de error en esto de tal porcentaje, entonces yo puedo decir, no, pareciera que sí, pero voy a dejar estos otros exámenes o esto para poder respaldar eso. Es decir, tenés un criterio, hay un proceso de aprendizaje donde vos ya sabes que van a haber errores. Es decir, eso creo yo que es la clave, porque cuando vos le das la credibilidad total y asumís que el dispositivo, la aplicación, lo que sea, te conoce tan bien que no se equivoca, caíste en la caja negra, porque la caja negra no le ves ni la salida ni la entrada, porque estás ahí creyendo que todo eso es sumamente cierto, cuando lo que hace es que vos mismo estás manteniendo esa falsa credibilidad de la información. Entonces ahí es donde se vuelve otra vez crítico y es la parte de los diálogos importantes de la ética. ¿Para qué la estamos utilizando? Eso es el punto. ¿Para qué? ¿Y qué implicaciones tiene esa utilización? No es lo mismo que lo utilice, como les decía, un doctor que está con su tiempo, puede hacer muchísimas cosas y se apoya de esta herramienta y él tiene sus propias conclusiones. A alguien que está en una situación que tiene que decidir ya, es que no va a pensar, él va a actuar en función de esa información. Entonces, a lo mejor es cuestionable. Yo no digo, y yo también dudo, yo no digo que no se puede utilizar. Digo que puede ser cuestionable si esa herramienta en ese momento es la indicada, partiendo de cómo y lo que sí sabemos del funcionamiento del comportamiento y de los procesos cognitivos en humanos. Entonces, creo que se vuelve muy escandaloso, creería yo que sería la palabra, que las personas
vengan a decir, porque me gusta, porque partamos la parte, ¿no? Me gusta esto y se siente bien, entonces yo la utilizo y esto es lo mejor y quiero que todo el mundo la conozca. Porque lo que se nos olvida es eso, que no conoces el porcentaje de error de la aplicación, no conoces los porcentajes, que esa información es simplemente una creación y no podemos controlarlo ahorita, ¿sabes? Y al parecer tampoco conoces para qué fue creada la aplicación, porque es general. Porque ese asistente virtual no fue creado para ser un terapeuta. Por eso es que, y aquí retomo un poco lo que dije al inicio, o sea, hay muchos software, como dice Jess, han sido creados y que tienen un margen de error. Claro, y tú los conoces cuando los conoces y sabes. Incluso, ¿saben? Hay aplicaciones que nosotros le brindamos al paciente para que ellos lleven como un diario de síntomas y que puedan ellos como darse cuenta de sus progresos, de si se están tomando el medicamento, en pacientes que utilizan medicamentos, por poner un ejemplo. Incluso, para poner también sobre la mesa, se realizó un proyecto que se llama Esquizolab, que era un asistente virtual que te ayudaba a ti a experimentar lo que estaba experimentando un paciente con esquizofrenia. Y este proyecto fue creado por Janssen, por un laboratorio, y se llevó a España. Y en España hicieron como un pequeño ecosistema, ¿no? Donde podías tú entrar como a esta cápsula, colocarte un visor, ¿no? Y con este visor entrabas y conocías a Marie. Y Marie es una paciente con esquizofrenia y tú entrabas como al apartamento de ella y empezabas a vivenciar todos los síntomas que ella estaba sintiendo en ese momento. Ese era como el primer escenario. El segundo escenario era que este asistente virtual te decía que ya Marie ya estaba con tratamiento, estaba con su terapeuta y demás, y entonces tú entrabas nuevamente a su apartamento y te dabas cuenta que ya Marie era diferente. Y había un tercer escenario en el cual fue creado para médicos, no para psiquiatras, sino que para médicos de cualquier especialidad, que también tenían que enfrentarse a Marie con estos síntomas psicóticos. Porque es que realmente, hablemoslo, los médicos en general no están como relacionados a tratar pacientes psicóticos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este visor? Que es como el Oculus, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de utilizar un Oculus, que tú te lo pones y realmente parece que estás en otro lugar. ¿Cuál era el objetivo? Disminuir el estigma de la esquizofrenia. ¿Te das cuenta? Hay software, hay inteligencia artificial, hay incluso un visor de realidad virtual, pero tiene un objetivo. Y ellos mismos se planteaban cuáles eran los límites. Incluso una de las necesidades para poder ser parte de este proyecto era que hubiese ahí un médico que estuviera apoyando. Porque ¿qué pasa si tú te pones el visor de realidad virtual y tienes algún tipo de predisposición o ya tenías síntomas psicóticos, te lo pones y te psicotizas? Entonces, claro, son expertos creando un proyecto de realidad virtual con sus limitaciones, con sus complicaciones, con sus objetivos. Pero cuando tú vienes y dices, esta plataforma puede ser tu terapeuta, cuando no sabes ni realmente con cuál es el objetivo de creación de esa plataforma, ahí es cuando entramos y luego pongo en la mesa, no hay regulación. Y empezamos a mal utilizar estos programas que más que ser un apoyo podrían crear complicaciones. Y dentro de las mayores complicaciones que hay son depresión, ansiedad, adicción. Sí, y está descrito científicamente. Sí, sabes que de hecho recuerdo que yo hace un par de años leía mucho que había una persona, no recuerdo el nombre en este momento, en Europa, que empezó a exigir, realmente empezó a hacer ciertas como, vamos a salir y vamos a exigir que existe una ley de regulación para esta tecnología. Era una académica definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora como consecuencia pareciera que en Europa son de los países con mayor control y que sí hay políticas, justamente porque se entendió desde hace un buen ratito que no había control, ¿sabes? Entonces era sumamente, en aquel momento ya se cuestionaban ciertas cosas, pero ahora viéndolo es que no parece como que si hubiéramos estado muy equivocados, ¿no? Realmente ahora no podés saber muchísimos de los alcances. Entonces creo que es bien interesante lo que se plantea en el sentido de las personas que la utilizan, es que todos lo utilizamos. De hecho, tener una aplicación de una red social es eso.
es aprendizaje por reforzamiento positivo y que hace que te enganches con eso. Entonces es algo que se basa en ciertos principios de aprendizaje de cómo hacer ciertas cosas para que sucedan, pero volvamos a lo mismo. El punto es que nosotros lo sabemos. A lo mejor Sandra, María y lo podemos discutir, lo entendemos, lo sabemos y hasta cierto punto somos reservadas porque lo podemos entender. Pero la sociedad en general, ¿cuál es el porcentaje que lo puede entender? Ahí entras como la ética entra en juego. ¿Para qué y cómo lo querés utilizar? Entonces, ¿sabes? Porque no es lo mismo. Yo siempre recuerdo que la información te da poder hasta cierto punto. Es tal vez información en potencia, porque hasta cuando vos ya la materializás, ahí ya obtenés cierto, digamos, un mayor control. Pero es eso, hasta dónde vos sabes que en masa las personas pueden entender lo que están utilizando. No lo sabemos. A lo mejor el punto es este ejemplo tan chiquito de 3 personas, nosotras 3 mujeres hablando y discutiendo sobre la inteligencia artificial y partiendo de estudios y partiendo de impresiones. Claro. Y ¿sabes? Precauciones. Y saben que, o sea, lo que estamos hablando no es ni el 0.01% de... O sea, esto es como la puntita del iceberg, ¿no? Y saben que yo creo que es el momento como de poder decir algo importante en el sentido de que mujeres como nosotras que tenemos la oportunidad de hablar, de dialogar, este podcast que da la oportunidad a que las demás personas se informen. Quiero aclarar acá que nosotros no tenemos la verdad, o sea, Exacto. Lo que nosotros queremos es que las personas empiecen a cuestionarse, ¿no? Justo. Y es lo que yo le digo a mis pacientes, porque llegan a mi clínica y me dicen, doctora, yo le pregunté a ChatGPT tal cosa, y yo le digo, pregúntenle. Ya diagnosticado. Yo les digo, pregúntenle. A mí no me da miedo que pregunten. Claro. Pregúntenle y luego me cuentan. Porque entonces, así yo les puedo decir que todo eso que ChatGPT les dijo, que todo eso aplica, no aplica, va a funcionar, no va a funcionar. O sea, yo sí les digo, pregúntenle. Porque, Claro. Porque el privar también de que lo hagan, ves que ya no es posible. O sea, esto ya inició. Sí, no lo podemos detener. Y no lo podemos detener, pero sí podemos informar y no podemos ser tampoco profesionales que le tengamos miedo a esto, sino que al contrario. Ok, pregúntenle, saque aquellas cuestiones que le llaman la atención, tráigalo a mi consulta y yo con todo gusto puedo resolver estas dudas con usted. Y es como el paciente dice, ok, entonces ya vienen. Es que le pregunté Claro. esto es cierto, no es cierto. Entonces ya la generalización obviamente se reduce porque yo les empiezo a explicar. Claro, es cierto, en qué casos sí puede suceder, no puede suceder. Pasa mucho, saben, con efectos adversos de medicamentos. El paciente busca demasiado eso y está bien. Yo jamás le voy a decir que no lo hagan porque al contrario, yo les digo, un paciente que se informe es bueno, pero que traiga todas esas dudas acá. Porque sucede que cuando el paciente lo lee y se deja de tomar el medicamento y se descompensa, entonces hay que abrir el diálogo y de hacerle ver a la población que es que realmente nadie tiene la verdad absoluta porque... No lo sabemos ahorita. Y totalmente de acuerdo con Jessica, no sabemos absolutamente... Pero bueno, sí. muy poco, la verdad. Sí, es que casi no podemos saber ahorita cosas concretas. Pero ¿saben? Algo bien relevante de esto que estás diciendo, María, es la famosa, vamos a llamar en términos que bien común, seguramente todos lo entendemos, la autoprofecía autocumplida. La profecía autocumplidora. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando ese tema es bueno. Es que, fíjate, es que te escuchaba y yo pensaba, claro, partimos del hecho de decir, ok, tú estás alimentando una información, unos datos que te condicionan. Entonces esos datos se agrupan y te dicen, ok, si usted pareciera, Sandra, que estás deprimida, me siento deprimida porque todo lo que yo siento es justamente como se siente una persona deprimida. Es decir, es como justo vos mismo empezás a dar cierta información que te lleva a creer que eso realmente es lo que te está pasando a ti. Entonces te encerrás porque a lo mejor yo no voy a ir con la confianza de decirle a mi terapeuta porque no le voy a decir que consulté, no le voy a decir que, ni tengo terapeuta porque ya lo tengo aquí, ¿verdad? En mi teléfono. Es decir, solo me cobra $20 mensuales y me ve las 24 horas. Sí, wow. Pero es que fíjense que escuchar eso es alarmante también.
Porque, Sí. ajá, vaya, tal cual. Uno se lo puede cuestionar porque hay como más conocimiento detrás y todo, pero vaya, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero pienso, el objetivo no es que, en este caso, vaya, yo sé que hay más cosas, pero el objetivo no es que tú vayas a depender del terapeuta, por ejemplo. claro, esa es una Sandra, pena. pero es que llévalo a tu campo, ¿no? En nutrición, te puedo asegurar que muchos pacientes utilizan, bueno, ahorita que estamos hablando de ChatGPT, ¿verdad? Utilizan la inteligencia artificial para que les creen dietas y dan ciertos datos mínimos. Peso tanto, mi talla es tanto. Claro, pero tú sabes que una evaluación nutricional completa va mucho más allá que el peso y la talla. Entonces, realmente es alarmante en muchos campos. Imagínatelo en tu área. ¿Qué tanto puede afectar? ¿Qué tanto podría? Pues fíjate que en ese caso depende mucho de la complejidad de los diagnósticos, porque si, por ejemplo, estoy hablando de una persona sana cuyo objetivo es quiero un plan de alimentación con el objetivo de la pérdida de peso y a la par un plan de entrenamiento. En ese caso las recomendaciones van a ser sumamente genéricas, Generales, ¿no? Ajá. y si esta persona sana, entre comillas, no van a haber consecuencias tan graves. Graves. Exacto, tan graves. Pero ya si estás hablando de un diagnóstico que tiene múltiples interacciones con otros sistemas y que tú solo le decís, quiero un plan porque padezco de esto y no sabes si está compensado, descompensado, ahí ya es una emergencia, nuevamente ir al hospital. Y es que de hecho, como tú lo mencionabas, hay diferentes softwares. Entonces, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, no es una regulación como tal, pero sí hay una alerta que te dice que no te va a dar una recomendación que sustituya el criterio profesional y te lo pone de entrada, que estas son como recomendaciones bien generales, pero te insta a que tú consultes con el profesional. De hecho, ya hemos hecho el experimento con mi esposo de que él me decía, mira, fíjate que me detectaron esto, entonces veamos qué nos dice. Y cabal, dame un plan de tantos días porque me han dicho que tengo hígado graso, por ejemplo. Entonces ya le daba unas recomendaciones y yo, mira, eso ni siquiera, para empezar, vea que era lo más leve, ni siquiera está adaptado a los alimentos que encontrás aquí en el país. Lo cual era bueno porque así la persona no lo va a poder seguir, por lo menos. Pero vaya, luego le decías, no, es que yo soy de este país. Entonces ya te daba unas cosas que nada que ver, que realmente no iban a contribuir al bienestar o a resolver esa problemática, pero justo no es, estamos hablando de los riesgos que esto puede conllevar. Y en el caso de psicología, psiquiatría, yo lo veía en función de lo que tú preguntabas también a los médicos, de la dependencia que se puede generar, porque en el caso de nutrición, sí, vaya, tú le vas a estar preguntando, bueno, esto no me gusta, esto tal cosa, y yo puedo ver que hay consecuencias de moderadas a severas, dependiendo, como mencioné, del diagnóstico, pero en el caso de ustedes yo me ponía a pensar como la dependencia que se va a generar y que justamente el impacto que eso luego va a tener en la salud mental de las personas. Ahora te planteo otro panorama y me encanta lo que dices de que es una información tan genérica que si tú no le eres totalmente honesto, obviamente lo que hablaba Jessica, pues los sesgos, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pido a mi asistente de inteligencia artificial que realice una dieta para bajar tanto peso, pero yo no le digo que tengo un trastorno de conducta alimentaria, yo no le digo que he padecido de anorexia nerviosa o de bulimia? Tus antecedentes. Exacto, claro. tus antecedentes. Tú solo le dices, quiero bajar esta cantidad de peso. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? O sea, ¿estoy utilizando la inteligencia artificial para algo que me conviene o para hacerme daño? Claro, hay una regulación porque, claro, yo también he hecho el experimento, si no, pues no estuviera hablando de esto. Y yo le preguntaba a ChatGPT, ¿qué pasa si yo todo el tiempo te hablo en negativo y en algún momento te pregunto cómo hacer para dañarme, por ejemplo? Y me respondía que están regulados y que no pueden incitar a violencia, abuso, actividades autolesivas, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa si yo
O sea, no me voy por la tangente y busco o encuentro la manera de poder hacer la pregunta adecuada y que me brinden la información. No está regulado para eso. Claro, si tú haces una pregunta muy específica, pues claro, ahí está la regulación. Pero si tú omites información, poco a poco vas a ir resolviendo el problema que tengas, ¿no? Incluso... Realmente no lo vas a ir resolviendo, lo vas a ir complicando. No. En el sentido de que... tu problema era, yo necesito tener esta respuesta. Ajá, claro, y te va a dar obtengo esa respuesta, pero no a través de la realidad que yo estoy viviendo. Incluso para hacer daño a alguien, si tú haces las preguntas adecuadas, vas a obtener respuestas adecuadas. Si eres explícito que eso lo quieres utilizar para hacerle daño a alguien, pues no la vas a obtener. Exacto. Es que justo yo creo que esas son las cosas que son difusas, pero en términos de que se puedan entender. Porque sí hay una forma de entenderlas cuando las analizas desde el aspecto de teoría de reforzamiento, de condicionamiento. Pero, ¿qué pasa con esto? Por eso yo les decía al inicio, tenemos que saber cómo funciona el ser humano para entender el funcionamiento que también está teniendo la inteligencia artificial. Si no logramos entender que el ser humano somos seres que cometemos errores de procesamiento de información, nosotros cometemos errores. Entonces, si no logramos entender eso y cómo funcionan estos errores sistematizados, una cosa es que yo tengo una brújula y esa brújula esté dañada, por ejemplo, y un día me lleve al norte y otro día me lleve más al sur. No importa. Pero si yo tengo una brújula que siempre está dañada y siempre me orienta al sur, eso es un error grave. ¿A qué me refiero? Porque me voy a perder, porque van a pasar muchas cosas, bla, bla, bla. Yo siempre voy a estar sesgada del entorno y de la realidad porque esa brújula a mí siempre me va a llevar en esta dirección. ¿Qué es lo que pasa con estas herramientas? Justamente al entender que el comportamiento humano está sesgado, también genera sesgos de entrada, sesgos. Nosotros como historia evolutiva vamos lento, la evolución humana es un proceso lento. La evolución tecnológica es tan acelerada que no vamos en una misma sintonía. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos venido, y yo les decía al inicio, ¿no? Me gustaba mucho cuando se habla de, bueno, tenemos los genes que tenemos, pero fueron aquellos que pudieron predecir que había un peligro y decidieron no pasar ahí por ese arbusto. Los que decidieron pasar, pues no siguieron dando sus genes. Entonces, porque al final vale más un proceso de adaptarte a tu entorno para poder sobrevivir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Que parece un poco redundante, porque debemos de entender que nosotros rellenamos las cosas sin haber visto la imagen completa. Y eso, como yo les dije, no es que esté mal, nos ayuda en el día a día. Pero cuando son decisiones críticas, cuando son decisiones importantes, eso sí nos penaliza. Con lo que tú estabas diciendo y María mencionaba. María, tú lo sabrás mejor que quizás en este momento, porque tú lo haces, ¿no? Es difícil a veces que el paciente te diga la verdad de entrada. Es decir, vamos a hacerlo. Nosotros somos unos rastreadores humanos de saber si me están desvalorizando o si me están castigando, si me están... Yo ya no te digo nada. Tal vez yo te iba a decir algo, pero con solo que me vistes de pie a cabeza, yo ya no dije nada. Es decir, podemos detectar eso por un proceso histórico evolutivo. Entonces, decime, nosotros en ese contexto clínico, vos vas aprendiendo una habilidad para ir, vos también no sabes si tu paciente te está mintiendo. Tú tienes que poner en duda la información de tu paciente, no por desconfianza en el paciente, pero sí necesitas crear una objetividad de la información, porque esa información está sesgada y está incompleta. Entonces, tú a medida vas estableciendo una relación clínica, vas entendiendo y vas encontrando patrones. Y entonces vos vas integrando eso, vas haciendo un análisis crítico, estás capacitada para eso. Entonces vas sacando y vas cotejando y vas integrando y vas haciéndote una imagen completa de un estudio de caso. Pero para llegar a eso, hay una relación que se va estableciendo y que tú vas conociendo en esa relación, en esa interacción, a tu cliente o a tu paciente. Cuando tú tienes un aparato, un dispositivo,
es que tú le estás metiendo una serie de datos que te condicionan. Al final ya no se sabe quién está condicionado a qué. Si él te habla de la manera en que tú esperas que te hable por los datos que tú le diste, o sea, es un mutuo condicionamiento, no lo puedes separar. Entonces, ¿qué sucede? Decir que alguien se va a sentir muchísimo más libre con un dispositivo es bien interesante, porque según una investigación que leí que se realizó creo que en el 2019, era muy llamativo que cuando era de hacer test de emociones, de gustos y preferencias, las personas realmente puntuaban ser más honestas en un test de personalidad y un test de mis emociones y quiero ver cómo soy. En ese test, por el hecho de que decía confidencialidad. Y cuando vos veías de mentir, mentían más a la hora de mandar un correo. O sea, es decir, eran la tendencia a tener una conducta de mentir por internet, se daba más al momento de formular un mail, un correo. Pero al momento de decir y leer en un test mis emociones, cómo me siento, las personas tenían mayor disponibilidad. ¿Por qué? Porque decía confidencial. Es decir, nosotros cuando vamos a terapia, llevas el temor de que el terapeuta te vaya a desaprobar, ¿no? Y que te vaya a ver de una manera como, yo necesito ayuda, pero sí necesito saber que no me va a juzgar. Cuando vos venís y te dan un test en una plataforma y lo llenas, te sentís como honesto porque querés saber qué es lo que tenés y nadie más lo va a saber. Pero eso ya no es como una construcción social, o sea, porque hay cierta moralidad en algunas cosas. Es decir, la gente se va a sentir, digamos, más cómoda de compartir en secreto o confidencialidad cosas que socialmente pueden ser desaprobadas versus aquellas que, bueno, esto es como lo normal, lo aceptado. Claro, pero acá es que es increíble porque Sí. esta parte de confidencialidad y que el paciente se sienta bien con el terapeuta no pasa en la primera sesión. Exacto. No pasa en la segunda sesión. Y cuando pasa, o sea, porque una Claro, buena sesión terapéutica, una alianza, claro. de verdad, una alianza terapéutica, y cuando pasa, de verdad que crea un cambio, Claro. y un cambio que permanece. El punto es que si tú utilizas inteligencia artificial donde en cualquier momento vas a decir lo que se te venga en gana, o sea, realmente no hay ninguna parte en el cual se crea esa alianza porque desde el principio tú no has tenido ningún tipo de filtro. Pero esto que dice Jessica es lo que también le da todavía un plus más a la terapia. Cuando el paciente se siente con la fortaleza, con la confianza de decirle al terapeuta, quiero hablar con usted de un tema que no he hablado con nadie. Y cuando el terapeuta te responde valorando la confianza que tú le das, es que eso crea un vínculo que de verdad hace cambios permanentes. Y el sentido de autenticidad. Es decir, debemos de recordar que como humanos somos... las emociones están ahí. Claro. Entonces, cuando vos, entre comillas, conectar, que no me gusta tanto esa palabra de conectar, pero vos realmente te sentís expuesto y en esa exposición hay una aceptación y una valoración. Claro. Esa experiencia es reparadora. Es reparadora, Entonces, totalmente. porque te sentís que realmente, o sea, estamos, pero es que hay que decirlo, los humanos no vamos a desaparecer, a menos que, bueno, esperemos que no vayamos a desaparecer. Bueno, eso ahora en cuánto tiempo. Sí, pero vos podés crear, entre comillas, un vínculo, una dependencia con estos dispositivos, con esta inteligencia, claro. Pero seguimos existiendo en un contexto donde hay personas y socialmente establecida. Entonces pasa que cuando vos tenés una experiencia de exposición y en ese contexto sos acogido, reforzado, validado y aceptado y experimentás ese conjunto de emociones de Claro. estoy seguro aquí. Es decir, me siento seguro en este espacio clínico. Coloquémosle que fue dentro de la terapia, pero puede ser fuera. Pero Sí. vos te sentís sostenido. Y experimentar ese cambio genera una respuesta conductual que te va a llevar a establecer un vínculo afectivo, pero que te genera una seguridad. Entonces son cosas y aspectos que hasta el momento, lo que yo les decía, no podemos, y es que ahí, y quiero ser muy enfática, es que eso es el punto, no podemos saber la magnitud de lo que estamos creando. Y ahora, esto implicaría
que las personas más vulnerables siempre son los niños, por ejemplo, que vos no podés, un niño no tiene la capacidad de muchos procesos cognitivos dependiendo de la edad. Entonces no podés saber el impacto y la forma de cómo puede actuar y condicionarse bajo el contacto directo y frecuente con un dispositivo. Entonces son cosas que, como yo les decía hace un rato, la inteligencia artificial puede ser lo mejor que hemos creado, o pueda que digamos después, como todos los inventos humanos, a veces no salen como se esperaba, aunque vinieran de las buenas intenciones, la utilización y los porcentajes de errores que cometen. Yo siempre creería que ese es un punto importante, conocer cuál es el porcentaje de error de esto. Y eso te genera una conducta un poco más receptiva. 3 pasos hacia atrás. Quiero ver realmente qué me puede aportar y cómo lo puedo utilizar y qué puede ser perjudicial. Entonces, creería yo que este tema da para muchísimo, pero ¿dónde está el umbral de cómo usarlo, cómo no usarlo? Eso es lo que no sabemos. Y cuando no sabes algo, yo siempre lo digo, o sea, o lo admiras porque no lo sabes y no lo entendés, o lo desechás porque no lo sabes y no lo entendés. Entonces estás como en ese punto porque no tenés datos, información. Entonces ahí es donde creo yo que se llama más a la cautela, más al escepticismo, más a estos procesos que te permiten tener, ok, vamos de a poco, veamos, pero si no podés, o no podríamos, mejor dicho, no tener políticas con respecto a esto. Y ahí está el ojo. Porque si lo vemos, yo les decía hace un rato, en otros países se colocaba esto y decía, ok, en esta zona es zona donde hay mucha probabilidad de que se cometan crímenes. Pero la investigación puntuaba que eso mismo, que vos entonces a esa zona mandaba 20 patrullas, elevaba las mismas probabilidades de que la delincuencia se generara. ¿Por qué? Por un principio conductual bien básico, el hecho que vos mismo estás colocando el estímulo de agresión. Entonces te das cuenta que es como, lo que yo quiero solucionar, yo lo estoy provocando, o cómo es la cosa, cómo es esto. Porque a lo mejor pasan los mismos aspectos delictivos en otro lugar que nadie se entera, porque ese lugar no tiene X roja. ¿Ok? Pero este sí, y tener X roja y tú vivir ahí, ser mujer, ser de una determinada raza o de una determinada minoría, ya te sesga. Y ya me sesga ante lo social y ya me sesga en mi actuar y por lo tanto posiblemente sí, yo me vuelva una delictiva. Porque justo es la misma retroalimentación contextual que te lleva a evocar conductas. Entonces cuando vemos esto, la pregunta se vuelve importante. ¿Dónde y cómo y para qué lo utilizamos? Eso sería la clave. ¿Y con qué porcentaje de error no le podemos otorgar desde el momento en el que las aplicaciones han aprendido a predecir tus gustos y tus comportamientos y que vos la alimentás y que entonces te va a dar una serie de videos que a ti te gusta? Yo les puedo decir, a mí me sale una cosa de arte y de literatura impresionante, pero claro, aprendió a predecir mis gustos y desde el momento que hay una aplicación empieza a tener la conducta de predecir, quiere decir que crea patrones. Y si crea patrones, ok, entonces, ¿cómo no puedes esperar que se equivoque? Ahí es donde yo siempre digo, tenés que pensar en el error y en los aciertos, pero tenés que tener presente que comete errores. Nosotros los cometemos como humanos. Posiblemente ella los cometa menos, pero están y van a estar y depende en qué categoría vaya a ser más grave o menos grave. Entonces, claro, y cuando empezamos a querer diagnosticar a través de esta base de datos, porque si ni con el DSM-5, exacto, CIE 10, CIE 11 se puede Dios, encasillar a una persona en un diagnóstico. Mejor dicho, imposible. Porque se requiere ¿qué? Se requiere conocer su historia de vida, sus antecedentes personales, antecedentes familiares. Incluso en otros países, lastimosamente acá, en otros países hasta se hacen estudios de genética. Claro. Y todo eso, después de hacer toda esa investigación de la persona, claro, de la interacción en las sesiones, de los síntomas que está presentando, se puede realizar un esbozo de diagnóstico. Es que en salud mental no podemos encasillar a alguien y es algo que a mí me enseñaron mis maestros cuando yo estudié el residentado, que en psiquiatría los diagnósticos se hacen a lápiz. ¿Por qué? Porque me encanta. Va a depender de muchísimos factores. Si yo vengo y agarro un checklist de un diagnóstico del DSM-5 y digo, esto lo cumplo, pues quizás al final voy a terminar con 5 patologías del DSM-5 y no funciona así. Ya ven, porque María realmente... Y eso es lo que pasa también en ChatGPT.
que si yo empiezo a decir, tengo esto y esto, claro, automáticamente me va a dar un diagnóstico, me va a encasillar en ese diagnóstico. Yo me voy a comportar así. Y yo voy a decir, esto me da la respuesta de lo que siempre me pregunté, ¿no? Entonces, creo que regular, saber qué estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando, qué tanto enfoque positivo y negativo pueda tener. Y como ustedes lo dicen, o sea, este tema se abre a debate de muchas formas. Y yo una recomendación que le doy pues a todos los que son parte de este podcast es que investiguen, que lean, que analicen, que pregunten, que cuestionen, porque es que hay mucho que saber, ¿no? Y apenas vamos iniciando. Sí. Hay que permitirse dudar. Yo creo que la duda es de las cosas más importantes, es decir, duda, investigar y realmente posicionarte con eso de que si tú te equivocas, hay errores en todas partes. Entonces no podés otorgar la credibilidad a 100 en algo es. Sí, no, y bueno, también que depende de la perspectiva en la que lo estamos viendo, porque ahorita estamos hablando de salud, pero hay otros campos de aplicación de esto y entonces también se tendría que evaluar pues cuáles son los márgenes de error. Y de hecho yo pensaba desde el momento en que la ha creado el ser humano, pues sí, va a tener errores y o sea, no somos infalibles y claro, hay ciertas ramas, matemáticas y todo eso que pues pueden reducirlo, pero realmente no. O sea, siempre va a tener un margen de error y el impacto va a ser más o menos grave de acuerdo a dónde se esté utilizando y para qué, porque es lo que decíamos que pues son genéricos. Claro, entonces, y utilizarlo como una herramienta, porque se puede utilizar como una herramienta, pero para ser utilizado como herramienta necesita que el que la utilice se cuestione. O sea, sí, tenés que aprender a usarla. Tenés que aprender y sí, cuestionarse. Así que nos quedamos con esas dudas. Y creo que ha sido un episodio que he disfrutado muchísimo. De verdad que María, Sandra, qué bonito. Y es bien simbólico porque así como iniciamos contigo Ley del Efecto la temporada 1, cerramos contigo la temporada 2 de Ley del Efecto. Realmente creo que... Ay, Maricé. Es que es emocionante. Sí. Realmente, ¿sabes? Y sobre todo también eso, que creo que tú lo decías al inicio, hemos conectado de una manera bien genuina. Creo que nuestros intereses son muy, muy parecidos en el ámbito, no solo por ser salud. Así que es bien bonito compartir contigo, que estés aquí fuera del contexto. Había una persona que me hablaba de ti esta semana de una manera como, estoy con la doctora y yo no creía en los medicamentos, pero yo la escuché en el podcast y yo me sentí, créeme. Ahí me cuentan luego qué. Mira, me sentí como, no, me voy a reservar eso como buena profesional. Pero sí me sentí como muy, quizás como conmovida. Uno, porque creo que el objetivo de esto siempre ha sido que las personas puedan también ubicar y conocer profesionales como tú. Y dos, también que creo que alguien que nos lo diga, que cuando nos ve nos lo pueda dar como retroalimentación, se siente bonito y a veces no pensamos en esas cosas, ¿verdad? Pero qué bien saber que algo se está haciendo con este proyecto. Que hay un efecto. Que hay un efecto. Exacto. ¡Qué bonito! Pero sí, esperamos que esta nueva temporada, bueno, no nueva, esta temporada que finaliza, también generará eso, ¿no? Y qué bueno que tú has estado con nosotros. Sí, genera demasiada información, diálogo. La verdad que yo estoy muy contenta de estar con ustedes, lo digo de una manera muy genuina, saben que les tengo un gran cariño. Y lo que yo les comentaba antes de iniciar el podcast, ¿no? Yo venía manejando y venía bien contenta por estar acá, pero más que por estar acá, es por estar con ustedes. Así que la verdad que yo invito a todos los que están escuchando el podcast que sigan, que estén pendientes de los temas que se vienen porque son temas muy interesantes y creo que debemos de saber de todo, ¿no? Así que... permitirnos. Sí, gracias por invitarme. Gracias a ti, María, por siempre querer estar y pues sabemos que en futuras temporadas también. Claro, las puertas están abiertas. Mira, María, no es por nada, pero las personas que se han sentado en esa silla quieren regresar. Así que todos queremos regresar. ¿Verdad que para nosotros todos.
Todos queremos regresar. Muy bien servidas. Todos queremos regresar. Y muy agradecidas sobre todo. Así que gracias. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.